La tectónica de placas es una teoría que explica la dinámica de la Tierra. En este video vamos a ver los detalles de dos de los procesos más importantes para este principio: la creación de nuevas placas en dorsales oceánicas y la destrucción de estas en zonas de subducción. La capa exterior de la Tierra es un mosaico de placas rígidas que limitan entre sí en los límites de placa. Estos bordes es donde ocurre la dinámica más fundamental de esta teoría. Hay tres tipos de límites de placa: límites de placa divergentes, donde dos placas se mueven en sentido contrario; límites convergentes, en los que se mueven una hacia la otra; y fallas transformantes, donde se deslizan lateralmente una con respecto a la otra. Los límites de placa divergentes también se conocen como dorsales oceánicas, y es donde nuevo material que compone las placas se está creando continuamente. Allí, una de las dos placas converge y se hunde debajo de la otra en una zona de subducción. Estos límites están sumergidos en la corteza superior y se ubican en las trincheras oceánicas, como la del occidente de Sudamérica. Estas trincheras marcan el lugar donde la placa se sumerge y empieza a doblarse y a descender. Ahora veamos qué es lo que pasa a una profundidad mayor, al interior de la Tierra, en los límites de placa divergentes y convergentes. La litosfera es el término con el cual los geocientíficos nos referimos a las placas tectónicas. Esta es la capa rígida de roca que llega hasta los 100 kilómetros de profundidad y se compone de dos de las capas más externas de la Tierra: la corteza y el manto superior. La tectónica de placas sucede porque la litosfera se desliza sobre un manto más profundo, más caliente y más dúctil, llamado astenosfera. El origen de la fuerza para este movimiento es el hundimiento de la litosfera más densa por debajo de una litosfera menos densa en una zona de subducción. Ahora, echémosle ojo a la creación de la litosfera. Bajo el límite de placa divergente, donde nuevo material para dos placas es creado, aproximadamente 50 kilómetros bajo una dorsal oceánica, el manto astenosférico sube y empieza a fundirse a través de fusión parcial. La fusión aquí ocurre cuando el manto astenosférico sube y pasa de una mayor a menor presión. La fusión por disminución de presión se llama fusión por descompresión. Este fundido o magma se separa del manto sólido remanente y fluye hacia arriba, hacia la región de creación de roca, concentrándose bajo el eje de la dorsal. En inglés se conoce como two-phase flow, porque una fase sólida y la otra fase líquida se mueven independientemente. En español se refiere al proceso posterior a la fusión parcial, seguido del asentamiento de cristales y expulsión de fundido. En un caso ideal, el magma líquido fluye hacia arriba mientras el sólido residual fluye hacia los lados. Eventualmente, el magma se enfría bajo el eje de la dorsal oceánica y hace erupción como lava. Cuando esta lava se enfría y se solidifica, se convierte en una roca volcánica conocida como basalto, que es el componente principal de la corteza oceánica. La corteza oceánica basáltica creada se mueve simétricamente en sentidos contrarios desde la dorsal oceánica para crear espacio para nueva corteza. Este proceso tectónico es conocido como expansión del fondo oceánico. Al mismo tiempo, bajo esta nueva corteza, el manto astenosférico se enfría y se adhiere a la base de la placa litosférica, que se va engrosando a medida que se aleja de la dorsal. Sobre esta nueva corteza, en la parte superior de la placa de composición basáltica, se acumulan sedimentos que caen lentamente al fondo del océano. El agua se infiltra en la corteza y se incorpora en la estructura cristalina de los minerales formadores de roca, hidratando la corteza oceánica, que se hace cada vez más vieja. La mayoría de esta hidratación sucede en las dorsales oceánicas, donde se encuentran estas espectaculares venas hidrotermales repletas de vida. Los sedimentos y la corteza oceánica hidratada se convierten en agentes químicos muy importantes en las zonas de subducción. Mientras la corteza oceánica envejece y se mueve lejos de la dorsal, se va volviendo más fría, gruesa y densa. Cuando la litosfera oceánica se vuelve más pesada y densa que la astenosfera debajo de ella, se vuelve inestable gravitacionalmente y se quiere hundir. Eventualmente, la litosfera oceánica se hunde bajo la astenosfera en un límite de placa convergente en una zona de subducción.
La convergencia de placas puede crear una gran acumulación de esfuerzo en la interfaz entre dos placas, causando terremotos de gran magnitud. Esta se conoce como zona sismogénica. A medida que la placa se hunde, arrastra parte de la astenosfera hacia abajo con ella, induciendo el contraflujo astenosférico, que trae más magma hacia la cuña mantélica. Al mismo tiempo, los sedimentos y la corteza oceánica hidratada de la placa que se hunde son comprimidos y calentados, liberando así esa agua adquirida a través de millones de años en el fondo oceánico. El agua liberada y los sedimentos fundidos suben desde la placa subducida hacia la astenosfera suprayacente y hace que se funda parcialmente. Este tipo de fusión parcial inducida por fluidos se conoce como flux melting o fusión por hidratación. El fluido producido también es magma basáltico como el de las dorsales oceánicas, pero este magma contiene mucha más agua disuelta en elementos químicos que la distingue de magmas producidos en dorsales oceánicas. El magma basáltico boyante sube, atraviesa la corteza continental y hace erupción en volcanes, pero otra parte se acumula en la corteza inferior de la placa. Este magma basáltico acumulado calienta la corteza y hace que se funda parcialmente, formando magma granítico secundario. A menores profundidades en la corteza, parte de este magma acumulado puede crear una o varias cámaras magmáticas, donde el magma se va enfriando. Ciertos minerales, como el olivino y el piroxeno, cristalizan primero a partir de ese fundido y se hunden hacia la parte inferior de la cámara magmática. Este proceso se conoce como cristalización fraccionada. Esto cambia la composición basáltica del magma inicial hacia una composición más granítica. Asimismo, los magmas basálticos y graníticos también se pueden mezclar en cámaras magmáticas y formar un espectro de composiciones intermedias de magma. El magma granítico tiene baja densidad y sube hacia la superficie como masas en forma de globo llamadas diapiros. Algunos de esos diapiros se quedan atascados en la corteza antes de llegar a la superficie. Allí se enfrían, se solidifican y se convierten en plutones. En la superficie, los procesos de meteorización y erosión ayudan a que estos plutones puedan quedar expuestos y los podamos ver en campo. Uno de estos ejemplos lo podemos ver en el núcleo granítico de la Sierra Nevada de California. Es probable que los continentes de la Tierra estén principalmente compuestos de este tipo de material. El proceso clave que impulsa la tectónica de placas es el ascenso del manto caliente bajo las dorsales oceánicas y el descenso de la litosfera fría en zonas de subducción. Esto hace parte de un sistema de convección del manto, que es una manera de disipar el calor del interior de la Tierra. Estos procesos en zonas de subducción y en dorsales oceánicas son responsables de la dinámica a gran escala de la tectónica de placas. Además, estos procesos también regulan el ciclo del carbono, el ciclo del agua y son responsables de la formación de yacimientos minerales. Además, probablemente también estén relacionados con la evolución de la vida compleja en la Tierra. Entre los planetas y lunas de nuestro sistema solar, solamente la Tierra tiene tectónica de placas. Sin embargo, puede que haya otros planetas en otros sistemas solares que también la tengan y estén esperando a ser descubiertos.